Buenas. Antes de comenzar, te hago una última advertencia. Si todavía no estás suscrito a Horror Code, hacelo ahora, así vas a estar acá cuando se cuenten las próximas historias. Créeme, no querrás perdértelas. El fuego sobre el arroyo. Me llamo Darío, tengo 41 años, y nací en un pueblo chico del interior de Corrientes, a orillas del río Santa Lucía. Desde chico escuché hablar de la luz mala, pero siempre lo tomé como una de esas cosas que los mayores decían para meter miedo. Allá, cada familia tiene su versión, unos dicen que es el alma de un condenado, otros que son gases del suelo o fuegos fatuos, pero nadie se anima a negarla del todo. Todos, de una manera u otra, conocen a alguien que la vio. Yo no creía en nada de eso. Hasta aquella noche, en 2018, cuando me tocó verla con mis propios ojos. Era una jornada tranquila de pesca. Había ido con mi primo Marcelo a un arroyo que cruza los campos detrás de la estancia de Don Quintana, un lugar donde solíamos acampar cuando queríamos alejarnos del ruido. Es un sitio hermoso, rodeado de monte bajo, sauces y pastizales que se mecen con el viento. Durante el día, el agua es cristalina y apenas se escucha el zumbido de los insectos. Pero de noche, todo cambia, el silencio se vuelve espeso y el sonido del agua adquiere otro tono, más profundo. Llegamos al mediodía, armamos la carpa, preparamos las cañas y pasamos la tarde pescando doradillos. Al caer el sol, encendimos el fuego y cenamos a la orilla del arroyo, mirando las brasas mientras el cielo se llenaba de estrellas. Era una noche sin luna, completamente oscura, de esas en las que uno siente que el campo lo envuelve. Cerca de la medianoche, Marcelo se metió a dormir, pero yo decidí quedarme un rato más, disfrutando del silencio. Estaba sentado en una piedra, con una linterna apagada en la mano, cuando lo vi. Primero fue un resplandor débil, allá lejos, sobre el agua. Pensé que podía ser una linterna, o tal vez los faros de una moto del otro lado del arroyo. Pero el resplandor empezó a moverse de una forma rara, como flotando sobre la corriente, subiendo y bajando sin hacer ruido. Me quedé mirando, tratando de entender qué era. La luz se fue acercando lentamente, ganando intensidad. Era de un color blanco amarillento, y a medida que avanzaba podía ver cómo reflejaba las hojas de los sauces y las ondulaciones del agua. Cuando estuvo a unos 20 metros, me di cuenta de que no había nada debajo que la sostuviera. Era una esfera, del tamaño de una pelota de fútbol, que flotaba a pocos centímetros sobre el arroyo. Giraba despacio, como si respirara, y despedía un leve zumbido, un sonido grave, casi imperceptible, pero que hacía vibrar el aire. Por instinto, encendí la linterna y la apunté hacia la luz. En ese mismo instante, se detuvo en seco, como si me hubiera visto. Me paralicé. No sabía si correr o quedarme quieto. La esfera se elevó un poco más, cruzó lentamente el arroyo y empezó a avanzar hacia el campamento. «Marcelo». Grité, pero mi voz salió ronca, apagada. La luz flotó justo encima de la carpa, a unos 3 metros del suelo. Desde donde estaba, podía ver cómo iluminaba el techo de lona con un resplandor antinatural, como si el fuego del infierno se hubiera metido adentro. El aire se volvió espeso, caliente, y un olor fuerte a azufre y tierra quemada llenó el ambiente. Yo no podía moverme. Era como si el cuerpo no me respondiera. Lo único que hacía era observar, temblando. La luz giraba lentamente sobre el campamento, expandiéndose y contrayéndose como si tuviera vida. Y de pronto, sin aviso, bajó en línea recta hasta tocar el suelo. El resplandor fue tan intenso que tuve que taparme los ojos. Sentí una vibración en el pecho, un zumbido que me hizo doler los oídos, y por un momento pensé que todo iba a explotar. Cuando abrí los ojos, la luz ya no estaba. El silencio volvió de golpe, como si alguien hubiera apagado el mundo. Corrí hasta la carpa y vi a Marcelo salir medio dormido, preguntando qué pasaba. Le conté lo que había visto, pero al principio no me creyó. Recién cuando encendimos la linterna y vimos el suelo se le borró la sonrisa, la tierra estaba negra, chamuscada, y las cañas de pescar que habíamos dejado apoyadas en una piedra estaban dobladas. Derretidas como si las hubiera tocado un soplete. Esa noche no dormimos. Nos quedamos sentados hasta el amanecer,
con el fuego encendido, mirando hacia el arroyo por si volvía a aparecer. Al día siguiente, cuando volvimos al pueblo, le contamos lo ocurrido a don Quintana, el dueño del campo. Él escuchó en silencio, sin asombro, y cuando terminamos solo dijo: «Eso pasa todos los años, hijo. Siempre para la misma fecha». Nos explicó que, según los viejos del lugar, esa luz aparecía cada noviembre, justo la semana en que, hacía muchos años, un peón se había ahogado en ese mismo arroyo. Dicen que nunca encontraron el cuerpo y que, desde entonces, cada año aparece el fuego del alma, buscando descanso. Me reí nervioso, sin saber si creerle, pero cuando volví a mi casa me quedé pensando en algo: el calor que había sentido, el olor, las cañas derretidas. Eso no podía ser un simple reflejo o un gas. Era algo más. Con el tiempo, supe de otros que también la habían visto. Un vecino, don Ramón, me contó que una vez la siguió a caballo, y que cuando se acercó demasiado, el animal se frenó en seco y comenzó a temblar. Dijo que la luz giró alrededor suyo, lo envolvió por unos segundos y luego se perdió hacia el monte. Cuando volvió a casa, el caballo tenía el pelo chamuscado en el lomo. Lo más inquietante fue lo que me pasó unas semanas después. Una noche, mientras dormía, me despertó un ruido extraño en el patio, un zumbido leve, como el de aquella esfera. Me levanté despacio, miré por la ventana y vi una luz blanca moverse detrás de los árboles del fondo. No era grande, pero brillaba igual que aquella sobre el arroyo. No salí. Me quedé quieto, mirando desde adentro, con la sensación de que, de algún modo, me había seguido. A la mañana siguiente salí a revisar el lugar. En el suelo, justo donde había visto la luz, había un círculo de pasto seco y una marca negra, como si algo hubiera caído del cielo y se hubiera desintegrado. Nadie más en la casa escuchó ni vio nada esa noche, pero yo juraría que el olor a quemado seguía ahí. Una semana más tarde, pasé por la ferretería del pueblo y el dueño, que era amigo de don Quintana, me llamó aparte. Me contó que su padre también había visto el fuego del alma en ese mismo arroyo, hacía casi 30 años. Dijo que la luz lo persiguió hasta el rancho y que cuando se metió adentro, escuchó como si algo golpeara el techo 3 veces antes de desaparecer. Desde entonces, en esa zona, nadie acampa más solo. Los más viejos dicen que si ves una luz en el campo no hay que señalarla ni mirarla fijo, porque si lo haces, te reconoce. Y una vez que la luz mala te reconoce, te sigue hasta encontrarte. Yo no sé si creer o no, pero lo que viví esa noche me alcanzó para entender que hay cosas en el campo que no buscan explicación. Y cada vez que paso por el arroyo y el viento sopla caliente, siento el mismo olor a tierra quemada y el mismo silencio que aquella noche. Porque uno puede olvidarse de muchas cosas, pero no del fuego que parece tener alma. Y esa luz sigue viva, esperándome, cada noviembre, en algún rincón del agua. El camino del monte. No sé si alguien me va a creer, pero lo que voy a contar me pasó a mí y a 3 compañeros más, una noche de verano en Santiago del Estero, allá por el año 2016. Era plena temporada de trabajo en el campo, y nosotros estábamos empleados en una estancia grande, desflorando maíz y revisando los alambrados. No era raro volver tarde, a caballo, después de una jornada pesada. Pero esa noche, algo nos esperaba en el camino del monte, algo que ninguno de nosotros pudo olvidar. La finca quedaba a unos 15 kilómetros del pueblo, cerca de Añatuya, en una zona donde los árboles crecen tan juntos que forman túneles de sombra. Durante el día, el paisaje parece tranquilo, pero de noche el monte cambia, el aire se vuelve denso, el silencio pesa, y cualquier ruido, el crujir de una rama, el canto lejano de un ave, suena demasiado fuerte. Yo había pasado por ahí cientos de veces, pero esa noche el ambiente era distinto, como si el lugar nos estuviera observando. Eran cerca de las 10:30. El calor no aflojaba y el cielo estaba despejado, sin luna. Íbamos de regreso, Juan, Mauro, el negro Roldán y yo. El camino era de tierra, angosto, con ramas que se estiraban hacia nosotros desde los costados. Llevábamos linternas chicas atadas al cuello de los caballos y hablábamos de cualquier cosa para mantenernos despiertos. Roldán, como siempre,
Iba tomando de su botella de ginebra y bromeando. En un momento, el aire cambió. No sabría explicarlo de otra manera, se sintió una calma antinatural, un silencio que parecía tragarse todos los sonidos del monte. Los caballos empezaron a moverse inquietos, y la temperatura subió de golpe, como si hubiéramos entrado a una burbuja de calor. Yo miré hacia los costados, buscando alguna señal de fuego o fogata, pero no había nada. Entonces, se escuchó un zumbido. Era bajo, constante, vibrante. Parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Juan giró en la montura y señaló hacia atrás. ¿Ven eso?, dijo. A unos 50 metros, entre los árboles, una luz blanca se movía despacio. Al principio pensé que podía ser una linterna, pero enseguida me di cuenta de que flotaba. No había nadie sosteniéndola. No proyectaba sombra ni iluminaba el suelo, pero el aire alrededor de ella parecía brillar. «Debe ser una moto», murmuró Roldán, aunque su voz tembló. Pero no había camino para motos ahí. Era monte cerrado. Además, no se escuchaba motor, ni pisadas, ni viento. Solo el zumbido, y la sensación de que esa cosa nos estaba mirando. Seguimos avanzando, intentando mantener la calma, pero la luz se acercaba. Cada tanto desaparecía detrás de un tronco, para volver a aparecer unos metros más adelante, siempre a la misma distancia. Mauro empezó a rezar en voz baja, con las manos apretadas en las riendas. Yo también traté de concentrarme en el paso del caballo, pero la espalda me transpiraba y el corazón me golpeaba fuerte. De repente, la luz se apagó. Todo volvió a quedar oscuro. Nos detuvimos, aliviados, creyendo que había terminado. Pero cuando doblamos en una curva del camino, apareció otra vez, justo enfrente, a pocos metros. Esta vez era más grande, más intensa. Tenía un tono entre blanco y amarillo, y se movía con lentitud, como flotando en una corriente invisible. Los caballos se frenaron de golpe, respirando agitados. El mío, un zaino viejo que jamás se asustaba, empezó a retroceder solo. El calor se volvió insoportable. Podía sentirlo en la cara, como si estuviera frente a una fogata. El aire olía a tierra quemada y a hierro. Juan gritó algo, creo que una oración, y Roldán empezó a golpear el estribo con el machete, intentando espantarla. Pero la luz no se movía. Se mantenía ahí, suspendida, observándonos. Y de pronto, sin aviso, se partió en dos. Dos esferas más pequeñas salieron de su interior y comenzaron a girar alrededor nuestro. Todo se volvió un resplandor cegador. Yo cerré los ojos, apreté los dientes y sentí una presión fuerte en el pecho, como si me faltara el aire. No sé cuánto duró. Tal vez segundos, tal vez minutos. Lo siguiente que recuerdo fue el silencio. La luz había desaparecido. Los caballos estaban empapados en sudor y el monte volvía a sonar, como si nada hubiera pasado. Seguimos camino sin hablar. Cada uno con la vista fija al frente, apretando las riendas. Nadie se animó a mirar atrás. Cuando llegamos al pueblo, eran casi las 12. En la casa de Juan nos detuvimos a tomar agua y ahí Roldán rompió el silencio. Dijo que mientras la luz nos rodeaba, había sentido una mano fría en el cuello, como si alguien le respirara detrás. Juan aseguró que oyó una voz susurrar su nombre. Yo no escuché nada, pero durante varios minutos después, el pecho me seguía ardiendo como si me hubiera quemado. Al día siguiente, fuimos al almacén de don Basilio y contamos lo ocurrido. La mayoría se rió, pero un viejo que estaba en una mesa al fondo nos miró serio. Se llamaba Rufino y había trabajado en esos montes toda su vida. Dijo que lo que vimos era la luz del alma del arriero, un hombre que, hace más de 50 años, se perdió en esa zona llevando animales y jamás volvió. Contó que cada tanto aparece una luz para acompañar a los que pasan tarde, y que, si no rezas, te hace perder en el monte hasta el amanecer. Nos quedamos helados. Esa noche, cuando llegué a casa, me revisé frente al espejo. En el cuello y los brazos tenía pequeñas ampollas, como si me hubiera expuesto al sol durante horas. Pero lo más raro fue que las marcas no dolían, solo ardían por dentro, como si el calor siguiera ahí, atrapado bajo la piel.
Durante semanas, soñé con esa luz. Soñaba que volvía al camino, que el monte se abría, y que la esfera me esperaba flotando, con ese zumbido que todavía puedo recordar. A veces me despertaba sudando, con la sensación de que alguien estaba parado a los pies de la cama. Pasó el tiempo, y aunque intenté olvidarlo, cada vez que vuelvo a trabajar por esa zona, evito pasar por el mismo camino. Algunos compañeros nuevos se ríen, pero los viejos, los que nacieron ahí, me entienden. Dicen que en el monte santiagueño hay cosas que uno no debe desafiar. Una noche de 2019, un peón joven se animó a cruzar por ahí solo, después de una cena. No volvió hasta la mañana siguiente. Lo encontraron sentado al costado del camino, con los ojos abiertos y el caballo pastando cerca. No recordaba nada, solo decía que el monte se encendió. Desde entonces, nadie vuelve por esa senda después de oscurecer. Yo no sé qué fue lo que vimos aquella vez, si un alma en pena, un fuego del suelo o algo que no pertenece a este mundo. Lo único que sé es que esa luz tenía presencia, una intención, como si estuviera viva. Y cada vez que el aire se vuelve pesado y el monte calla, sé que anda cerca, esperando que alguien más vuelva a cruzarse con ella. Porque allá, en Santiago del Estero, no hace falta creer para verla. Solo hace falta pasar por el monte en la noche equivocada y tener la mala suerte de que la luz mala te reconozca. Si sentiste algo con la historia anterior, espera a escuchar la que viene. Si esto te está atrapando, puedes dejar tu like y suscribirte. La noche del resplandor. Soy de San Fernando del Valle de Catamarca, y aunque he escuchado 1000 historias sobre la luz mala, nunca pensé que una de ellas iba a tener mi nombre adentro. Lo que voy a contar pasó hace unos años, en febrero de 2020, cuando todavía se podía salir al campo de noche sin pensar en otra cosa que no fuera el calor y los bichos. Pero desde esa noche, cada vez que agarro el auto y salgo de la ciudad, miro 2 veces al horizonte antes de seguir. Era una noche pesada, de esas en las que el aire no corre y el cielo parece apagado. Yo volvía con mi pareja, Lucía, desde el rodeo hacia la capital. Habíamos ido a pasar el día a lo de unos primos, y ya eran casi las 11 cuando agarramos el camino de tierra que cruza la zona de Guaycama. Es un tramo tranquilo, rodeado de monte bajo y campos de pasto seco, pero con pocas luces y muchas curvas. La ruta estaba desierta. El silencio era tan profundo que se escuchaba el ruido del motor y el canto lejano de algún grillo perdido. A mitad de camino, cuando ya faltaban unos 10 kilómetros para empalmar con la ruta principal, Lucía me señaló algo al costado. ¿Qué es eso?, me dijo, bajando el volumen de la radio. A unos 200 metros, en medio del campo, había una luz intensa, blanca, brillante, como una fogata enorme, pero sin humo. Al principio pensé que podía ser una camioneta o una cosechadora, pero no se movía. Parecía suspendida a 1 metro del suelo. Frené el auto a un costado del camino y apagué el motor. El aire estaba caliente, inmóvil. Se escuchaba el zumbido de los insectos y, por debajo, un ruido leve, grave, que venía del mismo lugar donde estaba la luz, como si vibrara. Lucía me dijo que siguiéramos, que no nos metiéramos, pero la curiosidad pudo más. Agarré una linterna y bajé del auto. El suelo estaba seco y resquebrajado, y el aire tenía un olor raro, como a azufre o metal caliente. A cada paso que daba, la luz parecía hacerse más intensa. A unos 50 metros, sentí el calor. Era real, sofocante, como estar frente a una hoguera. Pero no había fuego. Era una esfera de luz blanca, del tamaño de un auto pequeño, flotando en silencio. Su superficie se movía como si respirara, expandiéndose y contrayéndose. Lucía gritó desde el auto que volviera, pero me quedé quieto. Algo en esa luz me tenía paralizado, una mezcla de miedo y fascinación. Entonces, de un momento a otro, el motor del auto se apagó. El sonido se cortó en seco, y el campo quedó en un silencio absoluto. Me di vuelta y vi a Lucía intentando arrancar, pero el tablero no encendía. Gritaba mi nombre, desesperada. Fue ahí cuando la luz comenzó a elevarse, lentamente, como si algo debajo la empujara. Y lo vi.
Había una sombra humana bajo la esfera. No era clara, pero se distinguía la silueta, un cuerpo erguido, de tamaño normal, con los brazos a los costados. La luz lo envolvía por completo, y por un segundo me pareció que se movía, como si caminara en mi dirección. Sentí el calor aumentar de golpe. La piel me ardía, el aire era irrespirable. Retrocedí tambaleando, tropecé con una piedra y caí de espaldas. Cerré los ojos un instante, y cuando los abrí, la luz estaba más alta, flotando sobre el campo, iluminando todo alrededor con un brillo blanco que se reflejaba en los cerros. El zumbido aumentó, hasta que de pronto todo se apagó. El resplandor desapareció. El silencio fue tan absoluto que me dolieron los oídos. Corrí hasta el auto, y cuando abrí la puerta, el motor volvió a encender solo, como si nada hubiera pasado. Lucía estaba llorando. Decía que mientras la luz flotaba sobre el campo, el aire dentro del auto se había calentado tanto que no podía respirar, y que el vidrio del parabrisas parecía vibrar, como si algo lo estuviera golpeando desde afuera. Nos fuimos sin mirar atrás, manejando en silencio. El reloj marcaba la 1:45 cuando llegamos al empalme con la ruta. Lo raro fue que el tramo que normalmente se hacía en 20 minutos nos tomó casi una hora, aunque no habíamos parado más de unos minutos. Esa misma noche, cuando llegamos a la ciudad, el auto tenía una capa fina de polvo negro sobre el capó y las puertas. Pensamos que era tierra del camino, pero al tocarlo se pegaba a los dedos, como ceniza. A la mañana siguiente, le contamos lo ocurrido a un vecino que había trabajado toda su vida en el campo. Nos escuchó sin interrumpir, y cuando terminamos, nos dijo con toda naturalidad: "Ah, vieron la luz mala del rodeo. Aparece cada tanto. Algunos dicen que es un alma penando, otros, que es fuego del suelo. Pero los que se acercan mucho, no vuelven igual". Le pedí que explicara eso último, y el hombre solo se encogió de hombros. "El calor no se va", dijo. "El cuerpo lo recuerda". Y tenía razón. Durante varios días, sentí un ardor en los brazos y el pecho, como si me hubiera quemado el sol, aunque la piel no mostraba nada. También notaba que los relojes en casa se atrasaban unos minutos cada noche, siempre a la misma hora, 12:47. La hora exacta en la que la luz desapareció. Pasaron semanas, y el miedo se transformó en curiosidad. Volví a pasar por ese camino, pero nunca más vi nada. Sin embargo, cada tanto, los vecinos cuentan que en las noches sin luna se ve un resplandor blanco sobre los cerros, justo en el mismo lugar. Una mujer del pueblo juró que vio figuras moverse dentro del resplandor. Dijo que parecían personas caminando, pero que se desvanecían cuando uno parpadeaba. Otro, un camionero que pasaba seguido por esa zona, contó que el motor se le apagó igual que a mí, y que sintió un calor tan fuerte que creyó que el camión se incendiaba. Con el tiempo, el lugar empezó a tener mala fama. Algunos lo llaman el campo de los fuegos. Otros, simplemente, prefieren evitarlo. Yo nunca más volví de noche por ahí. Pero a veces, cuando el viento baja desde los cerros y el cielo se vuelve blanco por unos segundos, siento el mismo calor en la piel, como si la luz me estuviera buscando. Y aunque me digan loco, cada vez que cierro los ojos todavía puedo ver esa sombra quieta bajo el resplandor, esperando. Porque en Catamarca, uno aprende que hay luces que no iluminan, te llaman. Y si te acercas demasiado, te dejan marcado para siempre. El gaucho sin rostro. Me llamo Eduardo, tengo 54 años, y desde los 22 manejo camiones por todo el país. He pasado más noches en la ruta que en mi propia casa, y si algo aprendí en todos esos años es que, de noche, las carreteras argentinas guardan cosas que nadie puede explicar. Lo que voy a contar me pasó en La Pampa, en el invierno de 2014, una madrugada tan fría y silenciosa que hasta el motor parecía respirar con dificultad. Venía desde Bahía Blanca rumbo a Santa Rosa, por la Ruta Nacional 35, cargado con maíz. El viaje era largo, y ya había hecho casi 300 kilómetros cuando decidí bajar la velocidad. No había ni una sola luz en el horizonte, solo el resplandor tenue de la luna entre las nubes.
Esa parte del camino es recta, infinita, bordeada por alambrados viejos, con molinos y caldenes secos que parecen figuras humanas cuando uno los mira con sueño. Eran casi las 3 de la mañana. Recuerdo que el aire dentro de la cabina se sentía denso, como si faltara oxígeno. Encendí un cigarrillo y abrí la ventanilla para despejarme un poco. En ese momento fue cuando lo vi. A unos 200 metros adelante, al costado derecho de la ruta, había un hombre a caballo. La figura se recortaba apenas contra la oscuridad, iluminada por una luz amarilla intensa, como una lámpara vieja, de esas de querosén, pero que brillaba mucho más de lo normal. Me pareció raro, porque en esa zona no hay casa cerca, ni estancias, ni nada. A medida que me acercaba, la luz se hacía más fuerte. Pude distinguir la silueta del gaucho. Llevaba sombrero, poncho oscuro y botas altas, y el caballo parecía inmóvil, clavado en el suelo. La lámpara colgaba de su mano derecha y la sostenía a la altura del pecho. Lo más raro era que el fuego no parpadeaba, se mantenía firme, como si no existiera el viento. Frené el camión y bajé la velocidad hasta quedar casi detenido. Bajé la ventanilla del lado derecho y asomé la cabeza. «Buenas noches, paisano», grité. «¿Todo bien? ¿Necesita ayuda?» El hombre no respondió. Se quedó quieto, mirándome, o al menos eso pensé, hasta que me di cuenta de que no tenía rostro. No era que no podía verlo por la oscuridad. Directamente, no había nada. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había una sombra lisa, como si alguien hubiera borrado los rasgos. La lámpara brillaba tanto que el resplandor iluminaba la parte delantera del caballo y parte del camino, pero el rostro del gaucho seguía siendo una mancha negra. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Solté el cigarrillo sin darme cuenta. Por reflejo, bajé más la velocidad y giré el volante para detenerme por completo al costado. Y en ese mismo instante, la luz se apagó. No se desvaneció poco a poco, se apagó de golpe, como si alguien hubiera cortado la corriente. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, el gaucho ya no estaba. Ni el caballo, ni la lámpara. Solo la ruta vacía y el sonido del viento. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Me quedé quieto unos segundos, mirando el lugar donde lo había visto. Bajé del camión con la linterna, caminé hasta la banquina y alumbré el suelo. No había huellas. Ni de caballo ni de botas. Solo tierra dura y pasto seco. Volví a la cabina, encendí el motor y seguí viaje, intentando convencerme de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero unos kilómetros más adelante, al pasar por un pequeño poblado, vi una cruz de madera al costado del camino. Era vieja, casi comida por el sol y la lluvia, pero todavía se alcanzaba a leer un nombre grabado con cuchillo: A Gutiérrez, 1978. Había flores secas y, lo más extraño, una pequeña lámpara de vidrio sobre una piedra, con restos de hollín adentro, como si alguien la hubiera usado hace poco. A la mañana siguiente, paré en una estación de servicio en Santa Rosa. Mientras cargaba gasoil, le conté al encargado lo que había visto. El hombre, un tipo grande con gorra, se me quedó mirando serio, sin decir palabra. Lo vio al gaucho sin rostro, me dijo al fin. No es el primero que lo cuenta. Me explicó que, según la gente de la zona, hace décadas un paisano murió calcinado con su caballo en ese tramo, después de que se le volcara una lámpara de querosén en plena noche. Dicen que su alma todavía recorre la ruta, buscando luz o ayuda para encontrar descanso. Algunos lo ven con la lámpara encendida, otros dicen que solo se siente el calor cuando se acerca. Esa cruz que vio es la suya, agregó. Si pasa otra vez de noche, no pare. Aunque lo escuche o lo vea, siga derecho. Intenté reírme, pero el hombre no sonreía. Esa noche, en el hotel, me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura quieta, sin rostro, sosteniendo la lámpara en silencio. Recordaba el calor que sentí en la cara cuando la luz estaba cerca. No era un calor normal, era seco, como si el aire ardiera por dentro. Un par de meses después, un colega que también hacía esa ruta me contó que una madrugada vio una luz igual, solo que más lejos.
Dijo que se encendía y apagaba, moviéndose a la par de su camión. Cuando llegó al punto donde estaba, no había nada, salvo una marca negra en la tierra, como si algo se hubiera quemado ahí. Lo que nunca conté, ni siquiera a mis compañeros, fue que al día siguiente de aquel encuentro, cuando lavé el camión, noté que la pintura del lateral derecho estaba opacada, como si el calor de una llama la hubiera derretido. No era mucho, apenas un manchón, pero no se fue con nada. A veces, con el sol reflejando, todavía puedo verla. También recuerdo que durante los días siguientes, cada vez que manejaba de noche, el tablero del camión parpadeaba cuando pasaba por zonas oscuras. Como si la corriente se cortara por un segundo. Lo llevé a revisar 2 veces, pero los mecánicos no encontraron ninguna falla. Semanas más tarde, en un viaje hacia Córdoba, un viejo camionero me contó que el gaucho sin rostro no siempre aparece igual. A veces lo ven caminando al costado del camino, llevando la lámpara apagada. Otras veces, dicen que se escucha el trote del caballo en la oscuridad, aunque no haya nadie. Si lo ves con la luz encendida, no te va a hacer daño, me dijo. Pero si te lo cruzas con la lámpara apagada, mejor reza. Desde entonces, cada vez que paso por la pampa, reduzco la velocidad cuando veo un resplandor a lo lejos. Nunca más me animé a detenerme, aunque más de una vez juraría haber visto esa misma luz entre los caldenes, flotando bajo y temblando en el aire. Dicen que los muertos con fuego siempre vuelven donde ardieron, y que el gaucho sin rostro no busca asustar, sino recordar que el alma que muere con luz, no se apaga fácil. Yo, por las dudas, desde aquella noche, ya no paro más cuando veo una luz en medio de la ruta. Porque en el silencio de la pampa, nunca se sabe quién sostiene la lámpara, ni qué está mirando detrás de esa sombra sin cara. El cementerio de luces. Soy de un pequeño pueblo del interior de Tucumán, uno de esos donde todos se conocen, donde el tiempo parece ir más despacio y las historias viejas nunca se olvidan del todo. Lo que voy a contar ocurrió hace unos años, en 2019, pero todavía me cuesta hablarlo en voz alta. Porque una cosa es escuchar de chico los cuentos sobre la luz mala o los fuegos del campo, y otra muy distinta es verla flotar frente a uno, seguirte con paciencia, y darse cuenta de que te reconoce. En el pueblo hay un cementerio viejo, a unos 500 metros del camino principal. Está en un terreno alto, rodeado de álamos y pasto seco, con muros de adobe que ya se desmoronan por partes. Nadie lo usa desde hace décadas, los entierros ahora se hacen en el nuevo cementerio, más cerca del centro. Pero la gente del lugar evita pasar por ahí, sobre todo de noche. Dicen que en las madrugadas sin luna, luces pequeñas se encienden sobre las tumbas y se mueven despacio, como si buscaran algo. La historia siempre me había parecido exagerada, hasta que una vecina, doña Teresa, contó lo que le pasó. Ella vivía a unas cuadras del cementerio, en una casita sencilla con un patio grande lleno de gallinas y frutales. Tenía un perro mestizo, viejo y fiel, al que llamaba Moro. Esa noche, el animal se escapó por la tranquera mientras ella guardaba la ropa del tender. Lo buscó por el camino, con una linterna chica, llamándolo por su nombre. El aire estaba quieto, tibio, y el cielo completamente negro. No se veía ni una estrella. Cuando llegó a la esquina del camino que da al cementerio, escuchó un ladrido. Venía de adentro, del otro lado del muro. Doña Teresa dudó un momento. Todos en el pueblo decían que ese lugar estaba cargado, pero el perro era lo único que tenía desde que enviudó. Así que se metió por una abertura en la pared y caminó entre las tumbas, alumbrando con la linterna. El suelo estaba cubierto de pasto alto y flores secas. Todo estaba en silencio, salvo por el ruido de su respiración. Dio un par de pasos y entonces lo vio, una luz blanca, pequeña, flotando sobre una cruz de hierro oxidado. Al principio pensó que podía ser un reflejo, o la linterna fallando. Pero cuando apagó la suya, la luz siguió ahí, flotando. No era fija, temblaba levemente, y cada tanto soltaba un chisporroteo azul. Tenía el tamaño de una naranja y una intensidad extraña, suficiente para iluminar el suelo alrededor. Teresa se quedó paralizada. Sentía el corazón golpearle en el pecho, pero el miedo no la hizo retroceder. Llamó otra vez a su perro, y en ese momento, la luz se movió.
No rápido, sino lento, como si la estuviera observando. Flotó sobre las tumbas, pasó frente a un mausoleo y se detuvo a pocos metros de ella. En ese instante, el aire cambió, el olor dulce del pasto se mezcló con uno más fuerte, a azufre, tierra quemada y algo metálico. El ambiente se volvió pesado, difícil de respirar. La mujer dio un paso atrás, temblando. Pero la luz avanzó. Dice que la siguió mientras retrocedía, sin perderla de vista. La esfera flotaba a la altura de su cabeza, moviéndose con una suavidad imposible, y cada tanto soltaba un zumbido leve, parecido al de un cable de alta tensión. Cuando por fin llegó al muro del cementerio, corrió por el hueco por donde había entrado. Y la luz salió detrás de ella. No se apagó, ni se perdió entre los árboles, la siguió por el camino de tierra, iluminando los arbustos y las veredas. Teresa cuenta que no se atrevía a mirar para atrás, pero que sentía el calor en la nuca, un calor seco, sofocante. Apenas respiraba. Recién cuando cruzó la tranquera de su casa y empujó la puerta, la luz se detuvo. Se quedó flotando frente al portón, inmóvil, como esperando. Después, se elevó despacio, hasta desaparecer detrás de los árboles que bordeaban el cementerio. Teresa cerró todo, apagó las luces y se sentó en el piso, llorando. Dice que el aire dentro de la casa olía a azufre y que el perro, que había vuelto por su cuenta, no paraba de temblar ni de gemir mirando hacia la ventana. Al día siguiente, el olor seguía ahí. No había forma de sacarlo. Lavó el piso, encendió sahumerios, abrió las ventanas, pero nada funcionó. El ambiente se sentía pesado, cargado, como si algo invisible hubiera quedado adentro. Esa tarde fue a la parroquia del pueblo a contarle lo sucedido al cura. El hombre, lejos de reírse, la escuchó en silencio. Le dijo que no era la primera vez que alguien veía esas luces. Según él, son almas que no encontraron descanso, muchas veces de gente enterrada sin confesión o sin nombre, y que a veces salen del suelo buscando oraciones. Teresa volvió a su casa con una mezcla de miedo y culpa. Encendió una vela, rezó frente a la ventana y prometió no volver al cementerio nunca más. Pero esa noche, cuando se acostó, vio algo que la dejó sin dormir, un reflejo blanco, diminuto, que se movía sobre la pared del dormitorio, como si alguien caminara con una lámpara afuera. Salió al patio, con el corazón en la garganta. El perro no quiso acompañarla. Afuera, el aire estaba tibio y el cielo sin estrellas, igual que la noche anterior. Frente a la tranquera, había 3 luces. No una, 3. Pequeñas, flotando sobre el camino, temblando levemente. No se acercaban, solo permanecían ahí, alineadas, como esperándola. El olor a azufre volvió, más fuerte que nunca. Teresa se metió rápido, cerró con tranca y rezó toda la noche. A la mañana siguiente, las luces ya no estaban, pero el pasto frente a su casa amaneció quemado en 3 círculos perfectos, como si alguien hubiera apoyado brasas. Desde entonces, el pueblo entero habla de eso. Algunos dicen que las luces aparecen solo en fechas especiales, cuando el cementerio viejo se despierta. Otros aseguran haberlas visto cruzar la calle rumbo al río, en fila, como si alguien las guiara. Un hombre que trabaja de sereno cerca del lugar contó que, cada tanto, siente olor a humo cuando pasa el viento del norte, y que en las noches sin luna se ve un resplandor blanco que viene del monte. No hay que mirarlas, dice, porque si te reconocen, te siguen hasta tu casa. Doña Teresa se mudó al año siguiente, pero cada tanto alguien nuevo que pasa por esa zona vuelve con la misma historia, una luz blanca flotando entre las tumbas, un zumbido leve, un calor en el aire. Yo fui una vez, por curiosidad. No entré, solo me acerqué hasta el muro. Era una noche sin luna, igual que la del relato. El viento estaba quieto. Y aunque no vi nada, juro que por unos segundos el aire cambió. Sentí el mismo olor que todos describen, azufre, tierra y algo que no sé nombrar. Dicen que en Tucumán, cuando las almas no descansan, la tierra respira luz. Pero hay que tener cuidado, porque a veces esa luz no busca consuelo, sino compañía. Y cada vez que paso por el camino del cementerio viejo y el cielo se apaga por completo, miro hacia los árboles, esperando no verlas.
Porque si esas luces alguna vez te siguen, no importa cuántas velas prendas, el resplandor vuelve a encontrarte y deja su olor para recordarte que lo viste de verdad. Si todavía estás ahí, gracias. No muchos logran llegar al final. Deja tu like si alguna historia te tocó más de lo que esperabas. Y si querés seguir adentrándote en lo desconocido, suscríbete y activa la campanita. Y recordá, si viviste algo que nadie te cree, pero que aún te persigue, podés contarlo. La dirección está en la descripción. Esto es Horror Code. Nos volveremos a encontrar, cuando menos lo esperes.